Welcome to Pro Español. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy real y muy personal para millones de personas que aprenden español en todo el mundo. Muchas personas quieren mejorar su español, pero tienen un problema silencioso que bloquea su progreso. Están solas. No tienen un profesor que las guíe. No tienen amigos con quienes practicar. No viven en un entorno de habla hispana. Nadie corrige sus errores. Y poco a poco empiezan a creer en una idea dolorosa. Quizá no puedo aprender español. Pero escucha esto. Aprender sola no es un problema. Al contrario, puede convertirse en tu mayor ventaja. ¿Por qué? Porque cuando estás sola, tienes algo muy poderoso, el control total. Tú controlas tu tiempo, tu ritmo, el número de repeticiones, la dificultad, tu método de aprendizaje. Puedes practicar sin vergüenza, puedes cometer errores sin miedo y, sobre todo, puedes crear una rutina sólida. En este programa, aprenderás un método simple, claro y eficaz para aprender español por tu cuenta cada día. Incluso si eres principiante, incluso si eres tímida, incluso si tu español aún es débil, quédate conmigo, porque el primer paso es el más importante. Paso 1. Construye tu mundo en español. Si estás sola, necesitas entender algo importante. El español no va a entrar en tu vida por casualidad. Tienes que invitarlo. Tienes que crear un pequeño mundo en español a tu alrededor. ¿Por qué? Porque si el español te parece algo especial, te estresas. Pero si se vuelve algo normal, ganas confianza. Muchas personas cometen un error. Estudian durante 20 minutos y luego pasan todo el día en su propio idioma. Como resultado, el español sigue siendo una asignatura, no una habilidad. Y una habilidad solo crece cuando forma parte de tu vida. Paso 2. Convierte tu teléfono en un profesor. Tu teléfono es el objeto que más miras, así que úsalo con inteligencia. Haz estos cambios simples. Pon tu teléfono en español. Usa tus aplicaciones en español. Activa un teclado en español. Verás palabras como ajustes, batería, almacenamiento, notificaciones y Wi-Fi. Al principio es un poco difícil y eso es normal. Significa que tu cerebro está aprendiendo. Estos pequeños cambios son poderosos porque ves el español sin esfuerzo. Crea un rincón en español en tu habitación. Tu habitación se convierte en tu aula, pero en una aula viva, no aburrida. Elige un pequeño espacio y añade un cuaderno, un bolígrafo y algunas hojas. Escribe frases simples que puedas usar. No entiendo. ¿Puedes repetir eso? Dame un segundo. Voy a intentarlo. Trabajo en mi español todos los días. Lee estas frases cada día. Tu cerebro las aceptará de forma natural. Un día las usarás automáticamente. Paso 3. Elige una fuente en español. Muchos estudiantes ven cualquier cosa y todo. El resultado, confusión. Mantén las cosas simples. Elige una sola fuente durante varias semanas. Por ejemplo, un canal de YouTube sencillo, un podcast con ritmo lento, diálogos para principiantes o historias fáciles.
Regla importante: la misma fuente, el mismo estilo cada día. ¿Por qué? La repetición construye comprensión. La comprensión construye confianza. Paso 4. Haz del español un hábito. El problema no es la falta de motivación. El problema es el cansancio de decidir. Cada día te preguntas, ¿debería estudiar hoy? Y muchas veces la respuesta es no. Solución: elige un horario fijo, por ejemplo, 20 minutos por la mañana o por la noche. Como cepillarte los dientes, no lo piensas, simplemente lo haces. La disciplina se convierte en tu aliada. Paso 5. Cambia tu mentalidad. No estás sola, estás practicando. Cuando practicas, repites, cometes errores, te sientes incómoda, y eso es algo bueno. Significa que estás progresando. Cuando el español se convierte en parte de tu vida, hablar se vuelve más fácil. Escuchar se vuelve natural, leer se vuelve sencillo y tu confianza aumenta. Cambia tu mentalidad desde hoy. Reemplaza esta frase, necesito a alguien, por puedo practicar sola. ¿Por qué? Porque la fluidez no viene de los demás, se construye dentro de ti. Cuando practicas correctamente, te vuelves más segura, hablas con más facilidad. Los demás quieren hablar contigo. La confianza atrae conversaciones. Las habilidades crean oportunidades. Entender el papel de un compañero. Un compañero solo hace 3 cosas. 1. Te da la oportunidad de hablar. 2. Te hace escuchar y responder. 3. Crea un poco de presión. Eso es todo. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿cómo puedes hacer estas 3 cosas sola? Buenas noticias. Es posible. Habla en voz alta todos los días. El mayor problema de los estudiantes no es la comprensión, es hablar. Muchas personas entienden un poco, escriben un poco, pero cuando hablan no sale nada. ¿Por qué? Porque no entrenan la boca. Hablar es una habilidad física. La lengua, los labios, la respiración, el ritmo. Es como un músculo. Ejercicio simple, muy poderoso. Cada día, habla en voz alta durante 10 minutos. No en tu cabeza, en voz alta. Aunque tu español sea simple, si haces esto todos los días, mejorarás. A. Método simple para hablar sola. Habla sobre lo que estás haciendo ahora. Esta es la forma más fácil. No necesitas usar tu imaginación. Ejemplo: estoy sentada en mi cama, mirando mi teléfono, bebiendo agua, estoy cansada y quiero aprender español. Tu objetivo no es la perfección. Tu objetivo es seguir hablando. B. Habla sobre tu día. Cada noche habla durante 2 minutos. Estructura simple: mañana, tarde, noche. Ejemplo: por la mañana me levanté a las 7. Por la tarde trabajé. Por la noche descansé. Esto crea un flujo natural. C. Da tu opinión. Muchos estudiantes pueden describir, pero no saben dar su opinión. Añade una frase de opinión cada día. Creo que es útil. Pienso que el español es importante. En mi opinión, la práctica es clave.
Estoy nerviosa, pero sigo adelante. Esto te hace más natural y más segura. Crea presión por tu cuenta. Un compañero crea un estrés útil. Tú también puedes crear ese estrés por ti misma. D. Graba tu voz una vez al día. Habla durante 2 minutos, grábate y luego escúchate. Al principio es difícil, es normal, pero después de unas semanas te sentirás más cómoda. Después de un mes verás una mejora real. Esta es una prueba concreta de tu progreso. Habla frente a un espejo. El espejo se convierte en tu público. Mira tu rostro. Habla con claridad, aunque suene extraño. Esto mejora la confianza, el contacto visual y tu presencia. Habla con un temporizador. Practica durante 60 segundos. Habla sin parar. No hagas pausas. Incluso si repites, continúa. Progresa de 60 a 90 segundos, luego a 2 minutos y después a 5 minutos. Esto es verdadera fluidez. Construye frases, no palabras. Error clásico: memorizar listas de palabras. Problema: las palabras por sí solas son inútiles. Solución: aprende frases. Ejercicio simple: elige un modelo. Quiero hacer esto porque... y crea 10 frases. Quiero aprender español porque quiero viajar. Quiero hablar con confianza porque estoy cansada del silencio. Quiero mejorar porque es importante. Esto desarrolla la gramática, la velocidad y la fluidez. Recupera tu poder. Cuando dices necesito a alguien, pierdes el control. Cuando dices tengo un plan, recuperas el control. Y ocurre algo interesante. Te conviertes en tu propio sistema de entrenamiento. Y un día, cuando hables con personas reales, no entrarás en pánico. Estarás preparada, estarás segura de ti misma. Cambia tu método. Tienes que dejar de estudiar al azar. Tienes que estudiar como una profesional, no con muchas horas, sino con una rutina simple y clara que repites cada día. La rutina tiene 4 partes. Cada día debes practicar. 1. Hablar. 2. Escribir. 3. Escuchar. 4. Leer. Si practicas estas 4 partes, tu español progresará automáticamente. 1. Habla durante 10 minutos. Esta es la parte más importante. El objetivo es entrenar tu boca para hablar sin bloquearse. Un método simple. Habla sobre tu vida real. Lo que haces, lo que ves, lo que sientes, lo que quieres hacer. Por ejemplo, estoy sentada en una silla. Mi habitación está tranquila. Estoy un poco cansada. Quiero mejorar mi español. Habla despacio. No busques la perfección. Técnica de 2 minutos. Elige un tema y habla durante 2 minutos sin parar. Ejemplos de temas: mi familia, mi día, mi trabajo, mi sueño. ¿Por qué estoy aprendiendo español? Si continúas, desarrollarás fluidez. Frase de confianza. Al final, di una frase poderosa. Estoy mejorando cada día. Puedo hablar español. No tengo miedo de cometer errores. Esto también entrena tu mente. 2. Escribe durante 10 minutos. Cuando estás sola, el papel se convierte en tu profesor.
¿Por qué escribir? Porque piensas mejor, ves tus errores y aprendes la gramática de forma natural. Diario simple. Cada día, escribe de 6 a 10 líneas. Ejemplo: hoy me levanté a las 7 de la mañana. Estaba cansada, tomé café y trabajé. Por la noche estudié español. Edición inteligente. Después de escribir, primero, corrige tu texto con una herramienta o por tu cuenta. Segundo, comprende tus errores. Tercero, reescribe la versión correcta. Muy importante, reescribir equivale a memorizar. Lista de errores. Crea una página titulada Mis errores frecuentes. Ejemplo: yo ir, yo voy. Yo soy cansado. Estoy cansada. Mira esta página cada semana. 3. Escuchar. Muchas personas quieren hablar, pero no escuchan. Eso es un error. Si tu oído es débil, tu forma de hablar será lenta. Método potente de 1 minuto. Elige un audio corto de 1 minuto. Primero, escúchalo una vez. Segundo, escúchalo otra vez. Tercero, escribe lo que entiendes. Cuarto, comprueba con los subtítulos. Es un proceso lento pero muy eficaz. Observa los patrones. Cuando escuchas, fíjate en cómo empiezan las frases y cómo se conectan. Observa las frases simples que se repiten. Presta atención al tono de voz. Así, aprendes el ritmo natural del idioma. 4. Leer. La lectura te da vocabulario, estructuras e ideas. Ejemplo: una historia corta, un diálogo sencillo o un artículo fácil. Lee en voz alta. Es muy importante. Leer en voz alta equivale a mejorar tu pronunciación, tu fluidez y tu confianza. Lee despacio y con claridad. Recoge frases. No aprendas solo palabras, escribe frases útiles. No entiendo todavía, pero estoy aprendiendo. Estaba nerviosa, pero lo intenté. Después, úsalas hablando. Rutina diaria para principiantes. Habla durante 10 minutos. Escribe durante 10 minutos. Escucha durante 15 minutos. Lee durante 10 minutos. Total, 45 minutos. El verdadero secreto no es el tiempo, es la constancia. 45 minutos cada día durante 6 meses valen más que 3 horas una vez a la semana. ¿Por qué funciona este método? Porque entrenas todo. Hablas con la boca, escribes con la estructura, escuchas con el oído, lees con el cerebro. Hazte estas preguntas. ¿Hablo con más facilidad? ¿Tengo menos miedo? ¿Me esfuerzo más? La confianza es tan importante como la gramática. No busques la perfección. Es la trampa más peligrosa. Muchas personas piensan, tengo que ser perfecta antes de hablar. Eso es un error. Perfección frente a constancia. Perfección. Espero. Constancia. Actúo. La constancia siempre gana. Las personas fluidas no son perfectas. Cometen errores, olvidan palabras, usan frases simples, pero siguen hablando. El verdadero objetivo no es un español perfecto, sino un español de todos los días. Regla simple:
45 minutos al día durante 6 meses equivalen a una transformación completa, incluso con errores. El secreto final es que el progreso es invisible al principio, pero cada día, una frase, un error corregido, una sesión de escucha, una repetición, crea un gran cambio. Conclusión final. Si estás aprendiendo sola, recuerda esto. No estás atrasada, no eres débil, estás practicando. Sigue adelante. Habla todos los días, comete errores, mantén la constancia. Un día mirarás atrás y dirás, lo logré.